Cordial saludo, compañeros y tutores del curso de metodología de la investigación. Mi nombre es Fernando García Hartman, pertenezco al grupo 231, presento mi documento de identificación. En esta ocasión voy a dar inicio a la sustentación de la actividad número 1, comprensión del proceso de la investigación científica, dando respuesta a las preguntas orientadoras que se nos solicitan en el punto A de la actividad. ¿Qué es el proyecto de investigación? Bueno, el proyecto de investigación es el conjunto de actividades que se dedican a estudiar una serie de elementos con el objetivo de crear un nuevo conocimiento. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es estructurar, es afinar, es diseñar formalmente la idea de investigación, teniendo claro en cuenta pues los síntomas que identifican al problema, también las causas que generan el problema y las consecuencias que lleva en caso tal de que el problema persistiera o siguiese. ¿Qué es la justificación? La justificación es explicar de una forma convincente, clara, por qué y para qué se va a realizar este proceso de investigación o este proyecto. ¿Qué es la pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación es el aspecto medular de la investigación, es el eje principal de la investigación. Sin una buena pregunta de investigación, realmente no habría un buen método de investigación. La pregunta de investigación profundiza en las teorías del fenómeno que se está investigando. El fenómeno de interés es la revisión de estudios previos a las entrevistas, entre otras. Indica con claridad lo que se va a obtener al resolver este problema. También orienta hacia la respuesta que se busca con la investigación. Y pues también hay que tener en claro pues de que la pregunta de investigación es el eje principal y todo el proceso de investigación gira alrededor de la pregunta de investigación. Por eso es de tal importancia que se genere una buena pregunta de investigación. En las preguntas de investigación pueden tener dos enfoques, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Los enfoques cualitativos son está caracterizada ya que la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar. En cambio, en los enfoques, los trabajos de enfoque cuantitativo, pues lo que se va a investigar se caracteriza porque es a través de las hipótesis, ¿sí? También existe un enfoque mixto, que es la combinación entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Las preguntas se clasifican en preguntas de investigación cualitativa, preguntas de investigación cuantitativa. Las preguntas de investigación cualitativa son las que buscan descubrir, explorar procesos o describir experiencias. Por consiguiente, pues estas preguntas de investigación describen los lugares o el lugar de relación entre algunas variables, comparan grupos, ¿sí? Pero evitando utilizar palabras como efecto, influencia, comparar y relación. Las preguntas de investigación cuantitativa pueden ser preguntas de investigación descriptivas, comparativas o de relación. Las preguntas descriptivas son las que cuantifican las respuestas en una o más variables. Por lo general empieza con las palabras qué es o qué son. Las preguntas comparativas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable.
En estas preguntas de investigación cuantitativa se utilizan palabras como diferenciar, comparar. Y la pregunta de investigación cuantitativa de relaciones son las preguntas que relacionan una tendencia entre una o dos más variables. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Bueno, estas preguntas se formulan con mucha investigación, eso sí hay que tenerlo claro, hay que investigar mucho antes de poder formular la pregunta. Sin conocimiento no podríamos generar una buena pregunta de información, por ende pues haríamos un trabajo mal. Una pregunta de investigación tiene que ser evocativa, relevante, clara e investigable. La estructura de estas preguntas de investigación para formularse pues están compuestas por 4 pilares, que es la frase de inicio, que son las palabras que inician las preguntas. Por lo general son qué, cuál, cómo, de qué manera, en qué lugar, etc. También están compuestos por unas variables, y pues que hay que identificar las variables que se van a analizar. Estas variables pueden ser, dependiendo del caso, independientes o variables dependientes. Las frases que vinculan las variables por lo general son los verbos que denotan alguna relación entre las variables dependientes o las variables independientes. Y la unidad de análisis pues es el objeto del análisis en la pregunta que se ha formulado. En esta unidad de análisis se debe responder a estas preguntas: quiénes o qué, dónde o el año. ¿Sí? ¿Quiénes? Vamos a decir qué personas, qué lugares, dónde, en qué ciudad, y el año, pues el año en que se genera la pregunta, pues si existe ese tipo de información. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación es cuando un investigador especula sobre el resultado de una investigación o algún experimento ya realizado. Este resultado es el proceso de razonamiento inductivo, donde las observaciones conducen a la formación de una nueva teoría. ¿Sí? Utilizando estas teorías se realiza y una serie de métodos deductivos se llega a una hipótesis, para lo cual pues se decide si es verificable, falsable o realista. Las hipótesis pueden ser de investigación o de trabajo, que son las hipótesis más comunes, se simbolizan con la letra H mayúscula y la letra I minúscula, o también con la letra H mayúscula y un número, el 1, el 2, el 3, dependiendo de la relación entre las variables que existan. Pueden ser descriptivas, correlacionales, de relaciones o de casualidad. Las hipótesis de investigación de trabajo descriptivas pues son afirmaciones en donde solo se plantea cómo se manifiestan las variables en un contexto. Las de correlacionales pues son las que especifican las relaciones, vinculaciones o asociaciones entre dos o más variables. Y las de relaciones o de casualidad son las hipótesis que relacionan una variable independiente con una segunda variable independiente. En este tipo de hipótesis se afirman relaciones entre las variables y cómo se originan las relaciones. La hipótesis nulas es todo lo contrario a las hipótesis de investigación o de trabajo, puesto que como existen tantas hipótesis de investigación o de trabajo, existen infinidad de hipótesis nulas. Se simbolizan con la letra H y la letra O minúscula y H mayúscula. Las hipótesis alternativas son hipótesis adicionales a las originales. Se ofrece una descripción, explicación distinta a la información proporcionada por las hipótesis anteriores. Y pues no son, se pueden escribir si realmente existen otras posibilidades. De resto simplemente se omiten, no es obligatorio escribirlas, y se representan con la letra H y la letra minúscula. Los objetivos de investigación.
Un objetivo de investigación es lo que se pretende lograr, lo que se quiere alcanzar con la investigación que se está realizando. Estos objetivos responden a preguntas como ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué es lo que busco con la investigación? ¿O a dónde quiero llegar con esta investigación? Respondiendo a estas tres preguntas podemos encontrar un objetivo, y podemos encontrar el objetivo ya sea general, que es el objetivo global de toda la investigación o el proyecto que estamos realizando, o sería también los objetivos específicos, que son objetivos que están dentro del objetivo general, pero que también tienen su propia meta. Entonces, los objetivos específicos van dentro de los objetivos generales, pero hacen parte de la investigación. Los objetivos se redactan escribiendo los verbos en infinitivo. Siempre inicia con un verbo. Puede ser analizar, establecer, completar, programar, especificar, consultar, contestar, identificar, verificar. Son uno de los más utilizados. Pero existen infinidad de verbos que pues la podríamos utilizar para realizar un objetivo tanto específico como general. Por último, para dar solución al literal B, nos solicitan dar respuesta a una pregunta: ¿qué es la formulación del problema? Bueno, la formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación, es donde realmente ya se culmina con la idea de investigación, donde ya se plasma y se vuelve efectiva todo lo anteriormente estudiado. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.